Vamos a hablar hoy día del cuidado pastoral, del cuidado de la, que la iglesia debería tener de su pastor. Pero siempre recuerden esto. Primera de Corintios es un libro que habla de una iglesia desordenada, que no tiene mayor cuidado de su moral, porque es cuestionable su moral. No tiene mucho cuidado en cuanto a la forma de relacionarse con las personas. eh, Moralmente y espiritualmente una iglesia muy decaída, a pesar de que el apóstol Pablo trabajó 3 años casi con ellos. Y fíjate una cosa, Primera de Corintios 9 habla acerca del cuidado que tiene que tener la iglesia con el pastor, pero también una de las cosas más cuestionadas en el mundo actual tiene que ver con las personas que ejercemos el pastorado. Tristemente, existe un tipo de pastores que durante su labor pastoral se llenan los bolsillos de dinero, trasquilan a las ovejas, manipulan situaciones, usufructan de los hermanos, o sea, viven de ellos de una forma tirana, lavan sus mentes y viven la vida con un título que no se lo merecen. Y fíjate una cosa, los que servimos a Dios en el pastorado lo hacemos por dos razones. La primera es porque es un llamado de Dios, no se le entrega a cualquiera. Y la segunda es porque sabemos que si no lo hacemos, estamos yendo en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Lo dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y por eso lo hacemos. A veces uno tiene que hacer ciertos sacrificios. A veces no son tan significativos. Pero fíjate que en 1 Corintios el apóstol Pablo le comienza a colocar las directrices a los hermanos para que tengan cuidado de sus siervos. Y mira, en primer lugar, Pablo pone de manifiesto el derecho de su apostolado. Y en 1 Corintios capítulo 9, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, y para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El apóstol Pablo comienza con una serie de preguntas retóricas que afirman su ministerio. ¿Qué es una pregunta retórica? Que se responde por sí mismo. ¿Francisco es pastor? Sí, es pastor. Pregunta, ¿Francisco es pastor? Respuesta, sí, es pastor. Es una pregunta retórica. Se responde por sí mismo. Ahora, eh, el apóstol Pablo le está diciendo, el mayor sello que yo puedo tener de mi apostolado son ustedes. El trabajo que yo he hecho en ustedes, ese es mi sello. Pero ¿sabes algo? Los corintios estaban cuestionando el pastorado o la autoridad apostólica que el apóstol Pablo había ejercido por ellos. ¿Y qué significa eso? Es una falta de gratitud. O sea, estaban cuestionando el rol del apóstol Pablo y era una muestra de gratitud tremenda por lo que él había hecho en ese lugar. Te digo algo, una de las profesiones más ingratas que yo conozco es ser pastor. He vivido el amor y el desamor, he vivido la amistad y y la falta de amistad. He pasado momentos difíciles en mi vida que me han hecho madurar muchas cosas. Hacía cosas que hoy día ya no hago. Me relaciono de forma diferente. Uno en cierta forma va poniendo ciertos escudos
en tu forma de ser, para que no te dañen tanto y no dañen a tu familia. Y te digo algo, es una labor ingrata, en cierta forma, por lo que te cuesta vivir, por lo que vives. Y a veces son más lágrimas, a veces son temores, a veces son cuestionamientos, a veces tú te pones a pensar y te dices a sí mismo, wow, ¿qué estoy haciendo mal o qué debería hacer mejor? Pero te digo algo, es parte del paquete. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y uno, como te digo, uno se comienza a cuestionar ciertas cosas. Se comienza a cuestionar de repente, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Será lo que me encantaría renunciar? ¿Podría hacer otras cosas? ¿Me podría dedicar a otro tipo de negocio? ¿Podría darle a mi familia otro estatus de vida si me dedicara a otro tipo de cosas? Pero después me pregunto y me digo a mí mismo, ¿lo harías? Y la respuesta es no. La respuesta es no. En el pasado tuve ofrecimientos para irme a otros lugares con mayor cantidad de dinero, pero amo tanto este lugar, amo tanto esta gente de esta área, de la comunidad y todo eso, que me estoy enamorado. Dios ha tomado mi corazón y lo ha hecho parte de él, Car. Si me preguntan si algún día me iría a Chile, no, no me iría, no volvería. Porque todo lo tengo acá. Hijo, mi familia, mis hermanos en Cristo, mis amigos. Y creo que Dios me ha quitado parte de mi país y lo ha puesto acá. Porque amo este lugar. Porque el día de mañana, Dios mediante, mis hijos van a casarse, van a tener hijos, van a tener nietos y van a estar acá. ¿Y quién los va a maleducar? ¿El güero? No. Yo los voy a maleducar. Y castigaré a mis hijos de esa forma por todo lo que me han hecho. Pero ¿sabe algo? Viene en el paquete. Pero el apóstol Pablo dice, ¿saben, queridos? Ustedes son mi sello. Yo soy lo que soy por el ministerio que he ejercido en sus vidas. Y el apóstol Pablo comienza una defensa de sus derechos apostólicos. Mira lo que dice 1 Corintios 9, 3 al 7. Lo dividí en varias partes. Así que vamos a ir haciéndolo ustedes y yo. En primer lugar, dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Como cual abogado se presenta, abogado defensor, se presenta ante las personas y le dice, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Tiene derecho de comer y beber? Sí, tenemos derecho de comer y beber. Esa es la respuesta. Sigue preguntando. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Él está preguntando esto. ¿Tenemos derecho a casarnos? Cuando se refiere a una hermana, no una hermana carnal, una hermana en Cristo, por si acaso. Sí, tenemos derecho de casarnos. Después sigue preguntando, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y quise ir a una Biblia, que en la Biblia Dios habla hoy, que está un poquito más claro y dice así, ¿o acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a que la comunidad nos mantenga? O sea, porque no es porque estamos sin mujer, Bernabé y yo, en este momento, ¿perdemos el derecho de que la iglesia nos mantenga? Y la respuesta es esta, sí, la iglesia tenía que mantener a Pablo y Bernabé. Y sigue preguntando el apóstol Pablo, ¿quién fue soldado? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? La Biblia al día dice esto. ¿Quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? La respuesta es, nadie paga sus gastos para servir a su país. Y después pregunta, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? La respuesta es, el que trabaja come de su trabajo.
Ahora, pareciera lógico, pero no es tan lógico. Porque la iglesia en Corinto decía, ¿cómo nosotros les vamos a poner un sueldo o pagar un sueldo a los que están sirviendo? Debería ser gratis. Debería ser un voluntariado. Debería ser vocacional. Y la respuesta del apóstol Pablo es, oye, si yo voy a la guerra, me tengo que comprarme yo la pistola, yo la escopeta, yo la granada para defender mi país. La respuesta es no. Si yo trabajo ordeñando leche, ¿tengo que tomar agua en vez de leche? No, yo puedo tomar de esa leche. Hacer mantequilla, yogur, queso y todas esas delicias que vienen de la leche. Por lo tanto, él está diciendo, querido, querida, ¿acaso no tengo derecho yo a casarme como los demás? ¿O Bernabé? Ahora, si estamos solteros, ¿tenemos nosotros que voluntariar nuestro trabajo? La respuesta es no. Hay que sustentar, ¿no? Hay que apoyarlo, hay que estar haciendo eso. Y usted dirá, Francisco, ¿queremos que te suba el sueldo? No, no. Yo les quiero enseñar una lección acá. El cuidado que tienen que tener por aquellos que sirven. Aquellos que dan su vida por el amor a la obra. Dice, el que trabaja, coma de su trabajo. Mira lo que dice. 1 Corintios 9, 8 al 12. ¿Digo esto solo como hombre? Pregunta el apóstol Pablo. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Deuteronomio 25:4 dice así, no pondrás bozal al buey cuando trillare. ¿Quién entiende este concepto? ¿Quién ha estado en el campo alguna vez? ¿Qué significa esto? ¿Alguien ha estado en el campo? ¿Qué significa? Dame, Raúl. Un arado. ¿Mm? ¿Les daban su comida? ¿Mm? Ahora, después que hace eso, ¿qué pasa con los animales? Los sueltan para que vayan a comer. ¿Y de qué comen? De lo que trabajaron, ¿no? A eso se está refiriendo. Está diciendo, si tu animal está trabajando, no me refiero a que el pastor sea un animal, por si acaso, que el animal del pastor está trabajando, por si acaso, yo te vi a ti, yo te conozco, tú eres Libra, me miraste así con la hoja, miren el animal del pastor, no, pero, ya que me perdí. Si el animal, si el animal del buey está trabajando, lo sueltan al buey y puede comer, no lo puedes echar, porque se merece su comida, se merece su agua. Es lo mismo en la obra de Dios. El que está trabajando, el que está sirviendo, es digno de su salario. Y aquí está el balance que nosotros deberíamos tener de un obrero que sirve en la iglesia. ¿Merece un trato digno? Sí, pero escuchen esto. Escuchen esto. Un hombre de Dios que sirve a Dios no debe buscar enriquecerse a costilla de la iglesia. Y yo de eso estoy muy en contra. ¿Por qué? Número uno, porque eso no es lo que enseña Dios, la palabra de Dios. Dice, teniendo sustento y abrigo, estás contentos. Pero ¿qué pasa hoy en día en las iglesias? Muchas de ellas, no todas, gracias a Dios. El diezmo es para el pastor, y las ofrendas son para los gastos. El pastor se mete en los sobres, revisa la plata y todos los de 100 son de él.
nunca me metió en un sobre. No tengo idea cuánto hay y cuánto no hay. Cada vez que hay que hacer una compra, le pregunto a José Luis, ¿podemos hacer esta compra? ¿Sí o no? No. Ok. Porque las finanzas no han estado buenas y ya no, ahora está. No, ¿qué quiere que le diga? Y eso es el problema. Que muchos han usado este pasaje para usufructuar en contra de la iglesia, trasquilar ovejas, hacer o llenarse los bolsillos de dinero, vivir como reyes. Hay un pastor en Chile, que si usted lo quiere conocer, se llama el pastor Rocha. Es pastor, es chileno, ecuatoriano, pero él tiene una característica. Él tiene un personaje de comedia, de stand-up, que es el pastor Rocha. Es un pastor sinvergüenza. Y él hace una mímica de los pastores sinvergüenza. De que dice, subió el costo de la vida y no va a cobrar el diezmo, el quinto diezmo, o sea, 15%. Anda con bling bling, con joyas, con aro y toda esa cosa y se ríe de todo eso. Lo ridiculeza, pero es verdad. Es verdad. Es triste, pero es verdad. Ahora, el apóstol Pablo dice más adelante con respecto a esto mismo. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla. Con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, él está diciendo, si el buey tiene esperanza de comer, ¿nosotros no podríamos tener la misma esperanza para comer? Si de nosotros trabajamos en lo espiritual en sus vidas, nosotros no deberíamos tener también la esperanza, y escucha bien esto, la esperanza de recibir lo material. La respuesta es sí, tenía ese derecho. Pero la iglesia en Corinto, en vez de cuidar a sus siervos, a sus líderes, a sus pastores, estaba haciendo todo lo contrario. Y los pastores estaban mendigando. Y los siervos de Dios estaban pasando necesidad. Y quiero que sepas esto. Hay una línea muy delgada entre vivir del evangelio que abusar de la congregación. Una línea muy delgada. Primera de Corintios 9, 13 al 14 dice esto. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Si un siervo de Dios, un pastor, tiene un sueldo digno y este sueldo digno le alcanza para poder vivir, es un pastor que puede vivir confiado. ¿Confiado de qué? De que las tareas que está haciendo las tiene que hacer y las tiene que hacer bien. Pero existen congregaciones donde los pastores no te cuidan. Lamentablemente. Existen congregaciones donde tristemente me ha tocado ver pastores que no solo tienen que trabajar. Conozco un pastor que aquí en esta área que trabaja 16 horas al día. Trabaja de las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía en Arvis y de las 12:30 de mediodía hasta las 8:30 de la noche como mecánico. Y lo conozco porque su hijo juega con mi hijo fútbol. Y hace un tiempo atrás tuve una linda conversación en mi oficina compartiendo el ministerio y lo que hacíamos. Y le pude regalar un libro para ayudarlo. ¿Pero es justo? No es justo. No es justo. Yo le preguntaba, ¿dónde estudias y cuándo estudias? Día sábado. Y no puedo salir con mi familia. Yo me llevo a su hijo al torneo de fútbol los días sábados, porque él no puede. Y es triste, porque hay congregaciones que no cuidan.
Pero hay congregaciones que no cuidan y te exigen. Que me tiene que visitar, que me tiene que ver y todo eso. Ahora, como dije, hay pastores que abusan. Que pasan de comida en comida en la casa. Pasan visitando, hermanita, la vengo a visitar, pero llega justo a la hora de merienda, de almuerzo o a la hora de cena. Y viene con todos los cabros chicos, y 3, 4 hijos ahí. Y la señora, y si puede traer a la suegra para que le arruine la vida a los demás, lo va a hacer. O hay pastores que creen que su plata no vale y no son capaces de invitarte a un café. Vamos a tomar un café. Oye, vamos, yo te invito. Ok, vamos. Y es triste ver eso. Es triste verlo cuando tenemos estos dos extremos. Está el pastor que hace la obra bien, que trabaja, que vive dignamente, que la iglesia lo cuida, pero está el otro abusador que no hace nada, que vive abusando de la gente. Pero tenemos el otro, que trabaja, sirve a Dios y tiene que trabajar 16 horas al mes. Hace 4 meses me encontré 6 meses me encontré con un pastor en Carolina del Norte, chileno. Me llamó la atención, me empezó a escribir, y él es pastor hace más de 30 años. Y él recibe un sueldo acá de $500 al mes. Él tiene que trabajar muchas horas. Y yo le digo, no está bien, no te están cuidando. Tiene 2 o 3 servicios a la semana. Visita enfermos, apoya a las viudas, apoya a los huérfanos. Y yo le digo, te están matando. No es justo. Fíjate que el apóstol Pablo tomó una decisión con respecto a esto. Y mira lo que dijo, 1 Corintios 9:15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca para mi gloria. Pablo no había reclamado sus derechos en el pasado y tampoco los escribía ahora para reclamarlos. Para él era una gloria servir a Dios, predicar gratis el evangelio y mantenerse con el sudor de su frente. ¿Saben lo que hacía Pablo? Él remendaba carpas, reparaba carpas, hacía carpas. Y eso es en lo que trabajaba él. Ahora, me encanta la frase que dice lo siguiente: porque prefiero morir antes que nadie vaciara mi jactancia. En la Biblia Dios habla hoy, dice esto: pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Prefiero morir a hacerlo y nadie me quitará esta satisfacción que tengo. ¿Cuál es la satisfacción que tenía? El predicar el evangelio. Él no le está diciendo a ellos, denme a mí, denme. Pero él dice, a pesar de que no me están dando, a pesar de que no me están apoyando, yo lo voy a hacer. Porque mi jactancia es lo que Dios me ha llamado a hacer, que es predicar el evangelio. 1 Corintios 9:16, mira lo que dice: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Para que nadie interprete mal, Pablo se apura a decir lo siguiente: que la predicación del evangelio para él no es materia de gloria personal, sino que es parte de su llamamiento. Su corazón y su conciencia están felices de cumplir el llamado pastoral. El fuego que lleva en su corazón es más grande que la perra hambre. Literalmente, eso está diciendo. Porque el apóstol Pablo en sus escritos dice: he pasado hambre, necesidad, aflicción, dolor, cárceles, miseria.
aún más grande que la hambre. Jeremías, el profeta llorón, dijo esto, versículo 9, 29, y dije, no me acordaré más de él, o sea, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre, en el nombre de Dios. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Sabes algo? Muchas veces me he cuestionado y me he dicho, ¿por qué sigo haciéndolo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchas veces he querido tirar la toalla, pero ¿sabes lo que hace Dios en ese momento? Y te digo, tú se le puedes preguntar a mi esposa, ¿pasa alguna desgracia? ¿Pasa algo donde Dios me necesita? ¿Y sabes lo que hago yo? Preparo mis rodillas, oro y parto. Y en ese momento me doy cuenta de por qué estoy acá. Y digo, perdóname Dios, perdóname. Perdóname por renegar de este llamamiento. El escritor L. Morris dijo esto: la necesidad apremia a todos los que han experimentado en su vida el poder del Evangelio. ¿La necesidad de qué? De predicar el Evangelio. 1 Corintios 9:17 dice esto: por lo cual, si yo lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Sabes lo que significa esto? Se puede entender de varias maneras. Número uno, si lo hago de buena voluntad, voy a tener mi galardón. Pero si lo hago de mala voluntad, o sea, porque me siento obligado a hacerlo, no voy a tener galardón. Pero debo de hacerlo porque es mi mandato. En pocas palabras, si el día de mañana tu pastor va a verte al hospital con cara de perro muerto, es porque lo está haciendo por mandato, no por galardón. Pero no es así. No es así. Te digo una cosa, una de las bendiciones más lindas que Dios me da es en los hospitales. Odio los hospitales, pero me siento querido en los hospitales. ¿Sabes por qué? Porque apenas estaciono mi carro, dice parking solo para pastores. Así que ya me siento querido porque tengo mi parking para mí. Y en segundo lugar, porque es en los lugares donde Dios habla. Hace unos meses atrás estuve con una mujer abusada físicamente, golpeada, con un cuello en su, acá en el cuello, un cuello ortopédico, moreteada, llena de moretones su cara, sus brazos. Esa mujer no viene a esta iglesia, pero me llamaron, pastor, por favor vaya. Llego a ese lugar, en la puerta la policía, cuidándola. En el lobby, su esposo, con las esposas puestas atrás. Yo voy, le tomo la mano, en la oscuridad de la noche, 2:30 de la madrugada, y comienzo a orar por ella. Y me dice, pastor, ¿estás acá? Y estoy, hija. Gracias. Hace unos días la vi en la fiesta de 5 de mayo. Me abrazó como una hija o un papá. Gracias por estar ahí. Esas cosas te llenan. Cuando me ha tocado estar con una mamá o un papá que su hijo ha muerto, esas cosas te rompen el alma. Pero lo hago por vocación y por amor.
1 Corintios 9:18 dice esto: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. El galardón del apóstol Pablo está en predicar, sin hacer uso del derecho que tenía de que lo mantengan. Pues de esta forma nadie podía reprocharle al apóstol Pablo que predicaba por el dinero, sino que lo hacía de forma legítima. Quiero concluir con esto y te voy a contar por qué esta semana ha sido la más difícil. No estoy hablando de mí, estoy hablando de los que vienen detrás de mí. De ustedes o sus hijos. Tienen hombres de Dios pastoreando sus vidas y son hombres piadosos, honestos y fieles a Dios, a sus familias, y son cuidadosos con la ley de Dios, es porque ustedes son bendecidos. Porque quiero decirles que hoy en día hay menos hombres que quieren correr esta carrera, la de ser portavoces o predicadores en medio del desierto. Hay pocos de los pocos. Cada día son menos los hombres y las mujeres que quieren servir a Dios de forma honesta, sincera. Muy pocos. Pero quiero decirte esto. Cada día hay menos hombres de Dios que amen a Dios. Y usan este santo libro para ocultar su inmoralidad, para ocultar su falta y sus pecados. Y te digo esto de todo corazón. No tengo ningún problema en denunciar. Aunque sea pastor, me da lo mismo. Aunque tenga el título de pastor. Pues te digo yo que un pastor debe tener no solamente la integridad moral, sino que espiritual. Que este libro sea su guía de apoyo. Que este libro sea su carta de derecho, como tienen los abogados. Que no nos salgamos a diestra ni a siniestra.